estamos comenzando el tour Yalla Habibi por acá. con nuestro guía. Vámonos a las pirámides. Otra vez estamos con guía privado y tour para nosotros, así que mucho más personalizado y más entretenido. Aprendemos más. ¿Cómo se pronuncia? Khufu. Khufu es el nombre del faraón. Esta es la forma ovalada que tiene el nombre de los faraones, que se llama el cartucho. Solamente los faraones ya tenían el permiso de escribir sus nombres aquí. Aquí hablamos de 3 o 4 letras. Es la letra G en los jeroglíficos, es la letra O como un pájaro, la F como un insecto y otro O también, por eso se pronuncia Khufu. Es el faraón Khufu, es el padre, ¿vale? Y el que construyó su primera pirámide aquí en Egipto para que sea su casa eterna. Es que al final todas las pirámides eran tumbas de los faraones, pero no era una tumba normal, era una casa eterna para llevar todos los muebles y para utilizarlos en el más allá. Y la otra, Ra, el disco solar. Por eso Ja-Fe-Ra es el nombre del faraón Kefren, el hijo de Dios, el propietario de la segunda pirámide, que es la única pirámide que todavía tiene una parte en la punta de la pirámide con el revestimiento original. El tercer faraón es el faraón Meserino. También aquí se pronuncia Menkaura. También aquí se ve, esto es la letra Men. Los brazos alados aquí o están abiertas, eso se pronuncia Kau. El disco solar Ra al final, por eso se pronuncia Menkaura. Por eso a través de los cartuchos se puede identificar el dueño, el propietario de cualquier monumento. Sin encontrar el cartucho no se puede identificar a nadie. Todos son auténticos, los originales fueron encontrados en una tumba de un sacerdote. Entonces, para construir estos edificios utilizaron estas herramientas de medición para medir el ángulo y la inclinación de las pirámides, y también para transportar los bloques utilizaron también unos rodillos que se ven aquí en la imagen. Podían los bloques encima y con algunas cuerdas lo pueden transportar de abajo hacia arriba. Y también hay un trenillo que se utilizaba también por los faraones para construir las pirámides. Fernando, vaya a ponerse. Estamos frente a la pirámide. Tú solito, Fernando. Realmente impresionante la vista. Ya estamos entre las dos pirámides, la gran pirámide de Keops, que es la más alta de todo y la más grande de todo también, y la segunda de su hijo. Siempre hablamos de la segunda pirámide, que tiene algunas características que no existen en otras pirámides. Esa es la única pirámide que todavía tiene el revestimiento original, la punta que está ahí arriba con los jeroglíficos. Lo que está arriba no son agujeros, son letras enormes de los jeroglíficos, la lengua oficial de los antiguos egipcios. Y aparte de los jeroglíficos, los antiguos egipcios tenían otro idioma coloquial, se llama la dimótica. Por eso en una piedra, se llama la piedra de Rosetta, ¿vale? Donde fue encontrada en un pueblo, se llama Rosetta, en el norte de Egipto, por eso se llama así, la piedra de Rosetta, que lleva el nombre en el lugar donde fue encontrada. La piedra de Rosetta era la clave de entender la historia egipcia, que tiene 3 textos con el mismo significado. El primer texto está escrito en los jeroglíficos, la lengua oficial de los antiguos egipcios, y el segundo texto, que es la traducción del primer texto, que está escrito en la lengua coloquial, la demótica. El tercer texto está escrito en el griego antiguo.
Por eso, a través del griego antiguo había un gran filólogo francés que se llama Champollion. Descifró los secretos de los jeroglíficos a través de la lengua griega antigua. Por eso, siempre hablamos de la piedra de Rosetta, que era la clave de entender la historia egipcia. Sin descifrar los secretos de los jeroglíficos, a través de esta piedra nadie sabía nada de los detalles de la vida cotidiana de los antiguos egipcios, y nadie sabía cómo pensaban los antiguos egipcios, cómo vivían. Y esta piedra, lamentablemente, como muchos monumentos egipcios, ya está en el Museo Británico, en Londres, ¿vale? Entonces, por eso siempre hablamos de los textos oficiales y sagrados, siempre están escritos en la lengua oficial, en los jeroglíficos. Y los otros mensajes entre la gente estaba escrito en la lengua demótica, la lengua coloquial. Y es una característica que tiene esta pirámide, que tiene una parte está escrito en los jeroglíficos. También está en un terreno más elevado, por eso desde lejos siempre la segunda pirámide se ve más alta que la primera pirámide. Pero la tercera característica, que esta pirámide no tiene buena calidad de los bloques de piedra. Por eso siempre decimos que la gran pirámide de Keops tiene la mejor calidad de los bloques y las piedras. Aunque están todas las dos pirámides, todos los bloques de las dos pirámides están de la misma cantera. La cantera del... No se sabe, casi sacaron la primera parte que tenía buena calidad y después no había más piedras de buena calidad como la primera parte, por eso sacaron de la misma cantera estos bloques y estas piedras de la segunda pirámide. Y para cortar los bloques, los antiguos egipcios tenían que cruzar el Nilo para ir a la orilla oriental del Nilo, en el Cairo también aquí, que está cerca de la ciudadela de Saladino. Ahí hasta hoy en día se encuentra una montaña, se llama la montaña de Al-Muqattam, donde están las canteras de las pirámides. Cortaban los bloques en diferentes tamaños, a veces hay algunos bloques que pesan 15 toneladas, 20 toneladas, lo cortaban ahí en las canteras y lo trasladaban a través del Nilo en unos barcos enormes, ¿vale? Para construir la casa eterna del faraón dos cardinales, con dos ejes. Un eje divino que representa el este y el oeste. El este para los antiguos egipcios, por donde sale el sol, significa la vida. Por eso todas las casas de los faraones, los nobles, los funcionarios altos, estaban en la orilla oriental del río Nilo, por donde sale el sol. Y todas las tumbas de los faraones aquí en el norte o en el sur de Egipto, todas las tumbas ya están en la orilla occidental por la puesta del sol. El sol se pone, significa que la vida se acaba. Por eso siempre dejaron a sus muertos aquí en la orilla occidental del río Nilo. Por eso en las pirámides egipcias siempre tiene 4 caras orientadas a los 4 puntos cardinales. Un eje divino que representa el este y el oeste, la vida y la muerte. Otro eje real que representa el norte y el sur, que representa la unificación, que fue el tema principal de todos los faraones, mostrar la unificación entre el sur y el norte. Es que tenemos una fecha especial en la historia egipcia antigua, que es la fecha del año 3200 a.C., que es la fecha de la unificación entre el sur y el norte. Es que antes de esta fecha habían 2 territorios. Un territorio del norte que tiene su propio dios, su propio símbolo, su propia corona, por ejemplo, la corona blanca del sur, y también al otro lado, en el norte, también tenía su propia corona, la corona roja del norte, y también los dioses, la cobra era la diosa protectora del norte, el buitre era la diosa protectora del sur, y también los símbolos como la planta del papiro era el símbolo sagrado del norte, y también la flor del loto era el símbolo sagrado del sur. Por eso habían 2 territorios totalmente separados, pero con la llegada de un faraón se llama Narmer o Mena. Narmer era el primer conquistador del sur que conquistó el norte y unificó los 2 territorios juntos, estableció su nueva capital, que es la primera capital egipcia, que se llama Memphis, la primera capital egipcia, que lo vamos a ver también esta tarde. Y después de la unificación salió el tema de la unificación entre el sur y el norte, por eso todos los faraones se ven siempre con la doble corona, que representa la unificación, y también salen con la planta del papiro junto con la flor del loto, y también las alas del buitre con la cobra, y en un disco solar que representa al dios principal de los antiguos egipcios. Todos estos representan el tema de la unificación. Por eso las pirámides tienen un eje real que representa el norte y el sur, para mostrar la unificación entre el sur y el norte. Estamos frente a la pirámide, ¿cómo se llama la primera De pirámide? Keops, la más grande.
Y esa que es la del medio se ve más Esa es la de grande, Kefren. se ve más grande, pero es porque está en terreno más elevado. Así es. Tas pēc korāla izskatās. Sienta la pirámide. Todos tocamos la pirámide, pero cuando se sienta en la pirámide. Suban chicos, suban arriba. ¿Cómo subir más? No. Siempre, todas las pirámides siempre tienen dos entradas. Una entrada principal para recibir la momia a través de un gran desfile del traslado de la momia del templo funerario a la cámara funeraria dentro de la pirámide, y también otra entrada lateral que está ahí arriba para los muebles. Todo esto para llevar los muebles y pasar por la entrada lateral para enterrar los muebles con el faraón, para estar preparado para la otra vida eterna y utilizar estas cosas otra vez en su vida eterna, y vivir con los dioses ahí utilizando cosas que no utilizaba durante su vida, ¿vale? Por eso siempre aquí está la entrada lateral y por el otro lado se encuentra la entrada principal, ¿vale? Acá encontraron la barca. La barca que vamos a ver en el Gran Museo Egipcio. Timón fue encontrada por un arqueólogo egipcio en 1954. ¿Vale? Pero eso era necesario, enterrar una barca con el mismo tamaño, con el tamaño real de las barcas que utilizaba el faraón durante su vida. Pero después, más tarde, en otras épocas, como durante el reinado de Ramsés II, Tutankamón, solamente enterraban unos barcos pequeños, como algo simbólico, lo que tenían durante su vida. Por eso en la tumba de Tutankamón encontramos muchos barcos pequeños para mostrar la fuerza que tenía el faraón y unos modelos de los barcos que tenía el faraón durante su vida, con el tamaño real. Pero aquí es la única barca solar que fue encontrada con el tamaño real. También, aparte de esta barca entera, encontramos otra barca, pero no está bien conservada. Pero lo está restaurando en el Gran Museo Egipcio también. Está totalmente cerrada desde la época de los faraones. Y sí, que está ahí arriba. Y otra entrada actual que se utiliza por los visitantes para entrar a la Gran Pirámide de Keops, que está ahí, donde está la gente, ahí arriba. Vale, esta entrada actual se llama la entrada de Al-Ma'mun.
Al-Ma'mun era un califa musulmán, un rey musulmán en el siglo VIII, el año 740 después de Cristo, que pensaba que dentro de la gran pirámide de Keops hay muchos tesoros de los faraones. Por eso mandó a sus soldados para excavar la gran pirámide de Keops, para entrar y sacar todos los tesoros de los faraones. Pero cuando llegaron a la cámara funeraria, al final de los paseos de la gran pirámide de Keops, encontraron que la tumba está vacía, no hay nada y no se encuentra nada. Es que todos los tesoros fueron saqueados por los ladrones de tumbas durante la época faraónica misma, desde hace miles de años. Por eso este es el gran problema nuestro actualmente, es que no se sabe dónde están los tesoros saqueados por los ladrones de tumbas antiguos, ¿vale? Pero sabemos dónde están los tesoros que fueron robados por los franceses, los italianos, los ingleses, ya están en los museos europeos, no se puede recuperarlos, pero al menos sabemos dónde están. Pero los demás que fueron saqueados por los ladrones de tumbas durante la época faraónica misma desaparecieron. Y los arqueólogos nos dijeron que casi 70% de los tesoros de los antiguos egipcios todavía están debajo de la tierra. Solamente lo que fue encontrado, solamente el 30%. ¿Vale? Por eso seguimos haciendo muchas excavaciones en todos lados, en todo Egipto, en el norte, en el sur, en el medio de Egipto. ¿Vale? Nosotros no vamos a entrar. Ya vimos más o menos cómo era el interior y no creo que es muy complicado y no vale la pena el sacrificio. No está decorado como las tumbas de Luxor y es muy pequeño y es un tramo largo que hay que andar agachado y muy claustrofóbico. Solamente le falta la nariz. El embarcadero más antiguo de todo el mundo, no solamente de la época de los faraones. Hablamos del embarcadero que recibía los barcos que tenían la mercancía, los productos y la piedra también para construir las pirámides. Por eso siempre decimos que el agua del Nilo llegaba hasta acá, ¿vale? Todo esto, el agua sigue llegando hasta la zona de las pirámides hasta la fecha del año 1970. Esta fecha es la fecha de la inauguración de la represa alta de Asuán, que controla todo el flujo del Nilo en el lago artificial que se llama Lago Nasser, que es el lago artificial más grande de todo el mundo. Por eso tenemos algunas fotos de la zona de las pirámides. Cuando llegaba el agua hasta aquí, habían barcas de los pescaderos, habían palmeras y mujeres que estaban limpiando esas cosas aquí en el Nilo cuando llegaba hasta aquí. Pero desde la fecha del año 1970, con la inauguración de esta represa alta de Asuán, el agua o la inundación y la crecida del Nilo se acabó y controlamos el flujo del Nilo en el lago Nasser. Y vamos para allá, al final, donde se puede hacer la foto típica de Egipto, las gente con las pirámides. Nunca pensé que iba a ver esto. Que iba a ver esto. Qué bonito. Impresionante. Qué bonito.
vuela con nosotros, dice. Pero no lo haremos. La belleza también tiene más de 80 toneladas de peso y también, pero no tiene decoraciones, que hablamos de la cuarta dinastía también, que no habían decoraciones dentro de los templos ni dentro de las tumbas. Pero ese es el lugar más sagrado para los egipcios para hacer el proceso de la momificación. Después de preparar el cadáver perfectamente a través del proceso de la momificación, tenían que envolver el cadáver con muchas vendas de lino, y dentro de estas vendas de lino había muchos amuletos y muchas joyas. Por eso muchas momias de la época faraónica fueron saqueadas por los ladrones de tumbas para robar las joyas y los amuletos. Después de preparar el cadáver, metían el cadáver o la momia dentro del primer sarcófago de oro, y después dentro de otro sarcófago de madera bañada en oro, y al final lo meten dentro de la tumba en un sarcófago exterior de piedra o de granito normalmente. Después de hacer todo esto, los sacerdotes, ¿vale?, tenían que cargar el sarcófago encima de sus hombros y siguen caminando como nosotros ahora en un gran desfile, seguimos hasta que lleguen a este punto, hasta que lleguen a este pasillo, y después giran a la izquierda y siguen caminando directamente hacia la pirámide del faraón. Y después entran a la cámara funeraria para enterrar al faraón. Por eso este pasillo conduce a la cámara funeraria que está dentro de la gran pirámide de Kefren, el hijo de Keops. Y también este pasillo a ambos lados vamos a ver dos cámaras laterales ahí al frente. Estas cámaras laterales, sí, para guardar los instrumentos de los sacerdotes y la ropa de los sacerdotes también. Por eso es un elemento arquitectónico muy importante. Ahora de aquí se está lleno de muchas botellas vacías de Pepsi y botellas de agua. Cuidado, amigos, por el escalón que está aquí. Mucha gente. Sí, mucha gente. Imagínate. A ver. Spread out and you in the sink. Como que pasó un poco el grupo de gente a este lado. Y se puede ver toda la esfinge. Wow, realmente impresionante.